Bueno, entonces pasamos al castellano para nuestros televidentes en Argentina y en otros países hispanohablantes. Nuestra siguiente charla va a ser entonces en español por Sergio Chougi, que es un doctor en matemática, egresado de la UBA y doctorado en la Universidad de Montpellier y la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en CONICET, en la Universidad Nacional de San Martín, en la Universidad de Stuttgart y actualmente trabaja en la industria, sí, pasó de la academia a la industria, en una cooperativa de software llamada ERIX. Su charla va a ser sobre implementar Deep Q Learning con PyTorch. Así que le damos la bienvenida a Sergio. Sergio, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya es todo tuyo entonces el control de la pantalla. Cuando quieras puedes empezar a compartir. Bien, a ver ahí. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias quería agradecer a ustedes los organizadores por darme este espacio para dar esta charla, que va a ser sobre una implementación de Deep Q Learning usando PyTorch. Entonces, primero unas palabras sobre qué es Reinforcement Learning. Reinforcement Learning es un área que lo que hace son algoritmos que lo que logran son agentes que aprenden a resolver tareas sin que uno les tenga que decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. Es decir, a diferencia de lo que es aprendizaje supervisado en Machine Learning, uno no le dice exactamente cuáles son las acciones que tienen que tomar ante cada situación, sino que nos aprende con un sistema de refuerzos y interactuando con el entorno. Entonces, hace unos años empezaron a tener mucho éxito porque se empezaron a combinar con métodos de redes neuronales y se empezaron a lograr varios hitos que hasta el momento parecían totalmente inalcanzables. Por ejemplo, se logró hacer un programa que le gane al mejor jugador del mundo de Go. Es un juego chino que es muy difícil por la cantidad de estados que tiene y el espacio de acciones es muy grande. Bien, después ya hace un par de años se escaló un poco más y se logró hacer un programa que le gane a los mejores jugadores del mundo de StarCraft, que ya tiene un espacio digamos, de estados muchísimo más grande y el espacio de acciones también es muchísimo más grande. Pero además es un juego en tiempo real, a diferencia del Go, que es por turnos. Y ya el año pasado se sigue escalando porque se logró hacer un programa que le gane a jugadores pro de Dota 2, que además de ser también en tiempo real como el StarCraft, es además cooperativo. Pero bueno, un poco toda esta revolución tiene un poco origen en este paper, en el que los autores lograron combinar técnicas de Reinforcement Learning con técnicas de redes neuronales para hacer un algoritmo que aprendió a jugar 2600 juegos de Atari sin ningún tipo de personalización especial para cada juego. Simplemente la gente se expone a un juego y interactuando y con el juego una y otra vez logra aprender cuáles son las acciones que tiene que tomar para poder ganarlo. Bien, y en estos casos digamos, el input del modelo, el input del agente es la pantalla, la imagen que uno vería si estuviera jugándolo. Bien, así que la charla es un poco una implementación de este algoritmo, siguiendo este esquema, esta arquitectura. Que un poco resume cómo es todo el flujo, ¿no? Hay un entorno, que en este caso va a ser un jueguito, que la gente interactúa con el entorno le dice cuál es el estado, el agente usa ese estado para tomar una acción, se le informa al entorno, y el entorno tiene toda una lógica interna de cómo evoluciona, y le vuelve a informar un estado, y así, ¿no? Es un ciclo hasta que termina el episodio, que sería cuando uno pierde o gana en un jueguito.
Y simultáneamente, mientras eso va sucediendo, se van guardando los estados, las acciones, las recompensas, el estado al que se llegó y una variable que dice si si el episodio terminó o no. Todas esas transiciones se van guardando en un dataset que después es usado por el algoritmo que, digamos, es donde está la parte de la inteligencia. Este learner, esta cajita es un algoritmo que consume de esas experiencias pasadas y modifica la forma de accionar de la gente, ¿no? Entonces todo eso sucede en simultáneo y la gente entonces va, digamos, aprendiendo a resolver el problema con el que está interactuando. Bien. Entonces, para mostrar un poco rápido a dónde quiero llegar, es este código de acá, va a ser, digamos, representa todo este flujo de acá, ¿no? Una vez que definamos todas estas clases, cada clase va a corresponder a una cajita en este diagrama, y bueno, vamos a tener un bucle, un for loop, en donde que recorre 350 episodios, y acá se ve como el agente recibe el estado, toma una acción, se le informa al entorno, el entorno tiene toda su lógica interna que hace que las cosas, digamos, evolucionen, informa cuál es el próximo estado, cuál fue la recompensa, si se terminó, y alguna otra información. Todo eso se guarda en el dataset, y después el learner se actualiza digamos, la función que toma las decisiones en el agente. Bueno, entonces voy a ir cajita por cajita una de estas mostrando la implementación. Entonces, empecemos por el entorno. El entorno lo vamos a sacar de Gym, que es una librería de OpenAI, que bueno, nos regala esta parte del funcionamiento de la lógica interna de cómo funcionan. El ejemplo que voy a tomar es este de Carpool, que el objetivo es mover el carrito para balancear el poste. Entonces es muy fácil instanciar estos entornos. Hay que importar Gym simplemente y hacer gym.make, y eso ya nos da el entorno. Entonces le podemos preguntar, por ejemplo, cuál es el espacio de acciones. Acá discrete de 2 significa que hay 2 acciones posibles. Le podemos pedir que nos diga una al azar, pidiendo una muestra, y acá nos devolvió 1. Las 2 opciones son 0 o 1, que corresponden a izquierda o derecha. También le podemos preguntar cuál es el espacio de estados posibles, que nos dice box 4. Eso significa que son tiras, son tuplas de 4 coordenadas con valores reales, digamos. Y después tenemos siempre la posibilidad de resetear, de traer un nuevo episodio reseteando el entorno. Y cada vez que hacemos eso, eso nos da el estado inicial. Que como ven acá, son 4 números que corresponden a la posición, la velocidad del carrito, el ángulo y la velocidad angular. Bien. Tiene una función render también, que lo que hace es abrir una ventanita con este dibujito. Y si nosotros quisiéramos interactuar con el entorno, tenemos un método step, a que le pasamos alguna de las 2 acciones posibles, que son 0 o 1, y esto nos devuelve 4 cosas. Nos devuelve la nueva observación, toda la lógica interna, toda la física del juego evoluciona y te dice, ok, la nueva observación es esta, la recompensa que obtuviste es esta, 1. Esto es una variable que dice si terminó o no el episodio, y esto es información extra que en este caso en particular, para este entorno, es siempre vacía. En este entorno nos dan recompensa siempre 1, y el episodio termina cuando el poste supera cierto ángulo. Entonces la manera de conseguir más recompensa es tratando de sobrevivir el mayor tiempo posible. Bien, entonces lo primero que podemos hacer es jugar acá o interactuar con acciones aleatorias. Entonces esto sería como lo más básico que uno puede hacer, es tomar una acción cualquiera, acá no hay ningún agente interactuando con nada, uno le pide una acción aleatoria y se la enchufa al entorno y vemos qué es lo que haría un agente que toma decisiones aleatorias. Para digamos, ver qué sucede, uno tiene estas funciones de Gym, y es simplemente esto, nos devuelve una ventanita con este videito acá que se está repitiendo muchas veces, ¿no? Pero lo que sucede es que
toma acciones aleatorias de ir para la izquierda y para la derecha, y finalmente se le cae el palo y termina. Bien. Entonces, si repetimos esto 350 veces y en cada uno de estos episodios vamos acumulando todas las recompensas que eran siempre uno, es decir, vamos calculando cuánto tiempo pudo mantener, cuánto tiempo pudo balancear el poste, eso nos da este gráfico que está acá abajo. Que, como verán, hay veces que tiene suerte y logra mantenerlo bastante tiempo, y hay veces que tiene mala suerte y no, pero tiene un comportamiento así inestable. Y esto es lo que uno puede esperar de algo aleatorio. Entonces, la primera intervención que vamos a hacer es tratar de enchufarle un agente, ¿no? Entonces, eso simplemente se va a traducir en reemplazar esta línea que está acá por una línea en la que tenga esta pinta de acá arriba a la derecha, ¿no? Vamos a tener un objeto agente que tenga un método al que uno le pasa un estado y devuelve una acción. Con suerte que tenga sentido, ¿no? Entonces, eso nos dejaría en esta parte del diagramita. Vamos a hacer un agente que da una acción, se la informa al episodio, al entorno, el entorno evoluciona con su lógica interna y después le devuelve el nuevo estado y así hasta que termina. Bien, entonces veamos la implementación del agente. El agente lo único que tiene que tener es un método, como dije antes, select action. Entonces, lo que va a hacer el agente va a ser un usuario de una función policy que le va a dar una probabilidad de cuál es la acción más probable de que sea la mejor, ¿no? La más prometedora. Por ejemplo, va a dar un par de números que están entre 0 y 1 y sumen 1. El de la izquierda va a ser la probabilidad de elegir la acción de la izquierda y la probabilidad de elegir la acción de la derecha. Entonces, el agente va a ser así de simple, va a ser una clasecita que le vamos a dar la policy, que ahora vamos a ver qué es, y la va a usar, le va a pedir cada vez que viene un estado, le va a decir, ok, dame la distribución esta de las probabilidades de las acciones más prometedoras y voy a hacer algo. En este caso lo que está haciendo es quedándose con la acción que tiene mejor probabilidad. Pero bueno, eso es una decisión de esta implementación, no podría ser otra cosa como por ejemplo tomar una acción sampleada con la probabilidad que es la distribución, ¿no? Por ejemplo, el 30% de las veces elegimos la acción 0 y el 70% de las veces la acción 1 para ese estado en particular. Y hay que complicarlo un poquitito más, pero no mucho esto, porque la policy esta va a ser la parte que, digamos, aprende, ¿no? El learner, el algoritmo que toma las interacciones pasadas, experiencias y actualiza la policy. Y al principio la policy va a ser algo que no tenga sentido. Y uno podría tener mala suerte y en ese momento en el que la policy no tiene sentido, que, por ejemplo, elija siempre la acción de la izquierda o siempre la acción de la derecha. Y si eso sucede, el agente nunca va a elegir la otra acción, entonces nunca se va a exponer a ese resultado y no va a poder aprender de eso. Entonces lo que se hace siempre es agregarle algún grado de aleatoriedad. Entonces en este caso le pasamos un parámetro epsilon y que va a ser la probabilidad de tomar una acción aleatoria. Entonces si con esa probabilidad vamos a elegir una acción aleatoria entre 0 y 1, y si no, bueno, vamos a tomar la que sea más prometedora. Bien, entonces la policy, vamos con la policy. La policy va a ser esta clase que está acá, y acá es donde aparecen las redes neuronales. Para el que no sabe qué es una red neuronal, en este caso, y muchas veces es simplemente una secuencia de operaciones matriciales compuestas con operaciones no lineales. Por ejemplo, en este caso es bastante simple, lo que va a hacer este modelo que está acá es cuando venga un estado, que va a ser una tupla con cuatro coordenadas, se va a multiplicar primero por una matriz de 50 por 4, acá state dimension va a ser 4, lo que va a resultar en un vector de dimensión 50, y esto se va a ir ejecutando secuencialmente, ¿no? Después ese vector de dimensión 50, de 50 coordenadas, va a pasar por esta capa, que lo que hace es fijarse todas las coordenadas que son negativas y reemplazarlas por 0, y las otras las deja igual. Y el resultado de eso va a pasar por una matriz de 50 por 2, que va a devolver un vector de 2 coordenadas, que el objetivo es que ese vector de 2 coordenadas sea, por ejemplo,
la esperanza o cuánto se espera que uno puede conseguir, cuánto recompensa uno puede conseguir a partir de ese momento si toma las mejores decisiones. Pero bueno, esto al principio va a estar PyTorch. Esta es la parte Torch. Esto es PyTorch, ¿no? Para usar esto hay que importar PyTorch, que simplemente es import torch. Y cuando uno instancia un modelo así, viene con entradas aleatorias. Estas matrices al principio no tienen ningún sentido en particular para el problema ¿no? Pero bueno, entonces, acá está este método getDistribution, que primero tiene que convertir el estado a un tensor de PyTorch, que es el equivalente al NumPy Array, evaluar el modelo en ese estado, eso da unos valores, y después la distribución la consigue usando esta función softmax, que lo que hace es normalizar ese vector para que las coordenadas estén todas entre 0 y 1 y sumen 1. Y después esta parte de acá, que parece complicada, bueno, es algo de PyTorch que hay que pedirle la data, son los valores de la distribución, pasarlos, extraerlos del tensor, pasarlos de las memorias potencialmente que estén en el GPU, pasarlos al CPU, y después convertirlo en un array de NumPy. Bien, para que esto esté mejor implementado hay que hacerle un pequeño cambio, que es agregarle este bloque, que lo que le dice es, ok, acá no voy a querer calcular ninguna derivada. PyTorch por defecto asume que siempre uno quiere calcular derivadas, cuando apenas uno empieza a hacer operaciones, empieza a calcular un grafo con todas las operaciones que uno va haciendo para rastrear después y poder calcular las derivas parciales. Acá no lo vamos a necesitar porque acá esta no es la parte de la optimización del modelo, así que con esto le decimos a PyTorch, ok, acá no vamos a calcular derivadas, no te gastes en calcular este grafo. Y después está esta línea de model.eval, que en este caso no hace nada porque todas las capas de nuestra red neuronal tienen comportamiento igual en entrenamiento y evaluación, pero hay capas que son distintos los comportamientos, como por ejemplo si uno tiene dropout o batch, ¿no? Pero bueno, mejor que esté ahí. Ya, si uno después se olvida y cambia alguna capa, es importante que eso esté ahí. Bien. Entonces, ahora ya podemos ir enchufando nuestro agente y nuestra policy en lo que era el flujo de antes. Y bien, entonces los instanciamos primero. Y la acción ahora, en vez de ser aleatorias, va a ser lo que decida la gente en función de la policy, ¿no? La policy en principio, al principio no va a tener ningún sentido en particular y esto no va a andar bien. Entonces eso lo podemos ver. Podemos hacer lo mismo que antes y tomar una acción que sea con los pesos de la matriz de la red neuronal que vienen por defecto, y uno de cada 10 veces vamos a tomar una acción aleatoria. Entonces, si ponemos esto a correr y rastreamos cuáles son las recompensas acumuladas en cada episodio, es decir, cuánto tiempo logra balancear el poste, eso da esto que está acá abajo, que es peor que, por ahora es peor que lo aleatorio, ¿no? 8 es lo mínimo, 16 es lo máximo cuando tuvo un poquito de suerte, y eso porque, bueno, tiene muy poca aleatoriedad y siempre está tomando decisiones que son malas. Bien, entonces, ahora vamos con la parte que va a usar estas experiencias que está acumulando, que bueno, todavía no se acumulan, ¿no? Pero va a usar estas experiencias para acumularlas y después aprender. Entonces, nosotros estamos parados acá ahora y lo que vamos a hacer es completar con estas dos cajitas. Entonces, primero vamos a tener una cajita que es el dataset, que se guarda todas las interacciones, y después vamos a tener otra capa, otra cajita que es learner, que va a estar el algoritmo que usa esas experiencias para modificar los pesos de la red neuronal. Bien, entonces vamos primero con el dataset, que es más simple. Entonces el dataset va a ser esta clase de acá, va a ser simplemente una cola FIFO. Va a tener su memoria y va a tener dos métodos, uno push para darle transiciones, y va a tener este otro método para pedirle muestras aleatorias, ¿no? Vamos a decir, ok, ahora de todas las interacciones, dame 16 muestras aleatorias. Bien. Entonces, eso lo podemos ya ir agregando a ese código que teníamos. Entonces, ahora además de la policy y el agent, vamos a tener el dataset, ¿no? Que lo instanciamos así,
Y ahora vamos a tener que hacer un pequeño cambio, porque antes estábamos todo el tiempo pisando el estado con el siguiente estado. Ahora vamos a, por un momento, mantener los dos para poder pasarle al dataset esta transición. La transición es el estado en el que se estaba, la acción que se tomó, la recompensa que se obtuvo, el siguiente estado y si el episodio terminó o no. Y bueno, después si pisamos el estado con el siguiente estado para que la gente reciba información actualizada, ¿no? Bien. Y ahora vamos con el learner. El learner, bien, el objetivo del learner va a ser poder modificar los pesos de la policy, de la red neuronal, para que eso empiece a tener sentido. Entonces, para explicar un poco cómo va a funcionar eso, es cómodo introducir un poco de notación. Entonces, este model al que me refiero acá es la red neuronal, va a ser el model de la policy. Y vamos a usar esta notación, que es la primera coordenada la vamos a llamar q de state, 0, y la segunda coordenada la vamos a llamar q de state, 1. Entonces, idealmente lo que vamos a querer, el objetivo, o sea, si pudiéramos elegir lo que queremos, sería conseguir esto, que q de state, 0 sea lo máximo que uno puede conseguir tomando las mejores decisiones a partir del momento en el que se está, ¿no? A partir de este estado, si yo tomo las mejores decisiones, ¿cuánto puedo sobrevivir? Y lo mismo para q de state, 1, ¿no? Esta función q es una función importante de reinforcement learning. Digamos, tiene su historia, siempre se escribe q, y digamos, el algoritmo se llama Deep Q-Learning por esta q, ¿no? Bien. Entonces, escrita de esta manera, uno puede empezar a jugar un poco, y unas cosas que se obtienen es esta ecuación de Bellman, que lo que dice es, o sea, ya directamente por la definición de esta q así como está, si estamos en un estado y tomamos una acción, y el siguiente estado es el último, entonces lo máximo que podemos conseguir a partir de ahí, obviamente va a ser esa recompensa inmediata. Y si no, va a ser esa recompensa inmediata más lo máximo que podamos obtener a partir de ese próximo estado. Entonces esto ya lo que nos da esta ecuación de Bellman, que es súper importante en Reinforcement Learning, y la vamos a usar para modificar los pesos de la policy usando el método del gradiente. Entonces, para eso vamos a pasar restando esos dos términos, y los vamos a elevar al cuadrado para tener una función que minimizar, ¿no? Si la elevamos al cuadrado y la minimizamos, logramos que esos dos términos de la derecha y de la izquierda de esta igualdad sean iguales. Bien, entonces, resumiendo un poco eso, lo que tenemos es que tenemos este modelo que era el de la policy, y lo queremos optimizar para que tenga sentido las decisiones. Y eso lo vamos a hacer minimizando esta función, exactamente esta que está acá. Entonces, ¿cómo se ve eso en el código? Bueno, para una transición es esto que está acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro dataset que tiene sus experiencias, tiene experiencias pasadas guardadas. Le podemos pedir una muestra de una transición. Y, bueno, primero, como todo, hay que convertir los tipos de NumPy Array, que es lo que nos da Jim, a tensores de PyTorch, que es lo que necesitamos para poder evaluar los modelos de PyTorch. Y después, bueno, esta Q que está acá va a ser la policy, el modelo de la policy evaluado en el estado y en la acción, es decir, el Q de state, que es esta Q que está acá a la izquierda. Y después estos next values van a ser Q de next values. Bien, y simplemente eso, no hay mucha más vuelta que darle. La loss va a ser, si terminó el episodio, vamos a hacer simplemente Q menos reward al cuadrado, y si no terminó, vamos a hacer Q menos reward menos next value, el máximo de los next values, que es exactamente esta fórmula que está acá. El problema con hacerlo transición por transición es que puede llegar a haber transiciones confusas, y esto se va a volver inestable. Entonces, lo que se suele hacer en Deep Learning es esta idea de tomar mini batches. Entonces, en vez de tomar una transición, vamos a tomar un conjunto de transiciones aleatorias, y vamos a calcular para cada una de esas transiciones este número loss, y lo que vamos a usar para el método gradiente es el promedio de esos.
Bien, entonces, ¿cómo se ve eso en el código? Bien. Entonces, esta es la clase learner, que le vamos a dar una policy y un batch size. Y va a ser exactamente eso que dije antes, pero para batch size muestras aleatorias al mismo tiempo. Entonces, eso lo que va a hacer es apilarlas, todos los estados, cada estado tiene dimensión 4, entonces los va a apilar en una matriz de 4 por batch size, que va a ser 16, y eso se lo vamos a dar al modelo para que haga todas las cuentas al mismo tiempo. Entonces, en el código extraemos el mini batch, desempacamos los estados, acciones, los rewards, los próximos estados y todas las variables que dicen si terminó o no terminó el episodio en ese momento. Los convertimos a tensores de PyTorch. Acá hay que además convertir los rewards y las acciones porque ya dejan de ser números y uno necesita tratarlos como tensores para que PyTorch haga todo el broadcasting. Y después esta que está acá es la parte, la misma que estaba antes, pero haciendo todas las cuentas en simultáneo. Entonces calculamos los valores Q. Este gather lo que hace es, estos values ahora va a ser una matriz con dos valores, el Q0 y el Q1 para cada uno de los estados, y gather lo que hace es, se queda con la columna correspondiente a la acción que se tomó en esa transición. Y después, acá no está ese if que estaba antes, porque está codificado en esta multiplicación que está acá, que es lo que hace exactamente eso, ¿no? Cuando el episodio terminó, todo este valor es 0, entonces se multiplica por todo esto, y lo único que queda es rewards. Y cuando no terminó, bueno, esto da 1 y multiplicado no da nada, ¿no? Y después la loss va a ser simplemente la resta al cuadrado, promediado. Acá hay un detalle, bueno, y después está esta parte que es la forma de hacer el método del gradiente con PyTorch, ¿no? Limpia todos los residuos que hayan quedado de alguna otra corrida, calcula las derivadas parciales y hace el método del gradiente. Hay un detalle que es que en el paper original mantienen una copia del modelo, porque esto que está acá, para este caso en particular de Carpool, no hace falta, pero para otros entornos esto puede ser inestable, entonces lo que se hace es mantener una copia de la policy para calcular esta parte que está acá, para calcular la parte de los next values. Esta policy que está acá normalmente se hace con una versión vieja de la policy que cada tantos pasos, cada tantas interacciones se sincronizan. Entonces, como normalmente se usa una policy vieja, esa policy no es la que se está derivando y la parte del targets, las derivadas siempre dan 0. Entonces, en este caso que estamos usando la misma, le tenemos que decir a PyTorch que las derivadas de target sean 0. Entonces, eso se lo decimos con target.detach. Bien, y eso es prácticamente todo el código. Lo podemos volver a ver acá. Entonces, instanciamos el entorno, instanciamos la policy, se la pasamos a la gente, instanciamos el dataset y el learner, que le damos la policy y le decimos un batch size de 16, es decir, va a calcular en cada momento, va a calcular la loss para 16 muestras. Y esto se lo enchufamos a este for loop, que él corre por 350 episodios y hace esto, ¿no? La gente toma una acción, el entorno reacciona, con su lógica interna nos dice cuál es el próximo estado, el reward y demás. Se lo damos al dataset, después el learner le pide al dataset, ok, dame 16 transiciones pasadas, y después usa eso con el algoritmo que vimos recién para actualizar la policy. Y bueno, esto va sucediendo y la gente va aprendiendo. Entonces, eso es lo que se ve acá. Que se ve que al principio anda muy mal, como se veía en el anterior gráfico, que estaba entre 128 y 16 como mucho. Y en algún momento empieza a juntar suficientes transiciones como para empezar a aprender y se empieza a despegar. Se empieza a despegar y empieza a aprender cada vez más y cada vez más hasta que logra resolver el problema. Y acá están un poco las transiciones en el momento, ¿no? En el momento del episodio 5 todavía no hacía nada razonable. En el episodio 75 ya se empezó a dar cuenta un poco que tenía que correrse para la izquierda, se le empezaba a caer el palito.
En el episodio 120 la verdad que mucho más no avanzó, pero duraba un poquito más. En el 150 ya la empezaba a tener más clara, y abajo a la izquierda pueden ver que el resultado final, que es que nada, lo mantiene ahí, lo mantiene balanceado. 200 es el máximo porque, 200 es el máximo porque el episodio termina o cuando se le cae el palito o cuando llega a 200, ¿no? Hay una versión 1 que del carpool, es el carpool B0, hay una versión 1 que lo que te dice es, bueno, tenés hasta 500, entonces uno tiene un poco más de margen para seguir entrenando. Y después, este mismo entorno uno se lo puede enchufar al Swing Up Carpool, que es otro entorno parecido, pero en donde la gente tiene que además aprender a levantar el palito. Es un poco más divertido, y lo que sucede arriba ese es un caso, es un mínimo local, porque en este caso lo que le di fue, la recompensa en este caso era 1 si el ángulo estaba por encima o sea, si lo mantenía por arriba, y 0 si no. Entonces, arriba lo que aprendió es una estrategia, digamos, subóptima, pero que le funcionaba bastante, que es agitar el carrito para que el poste ese esté cada tanto por encima del eje X. Bien, hasta acá llega esto. Solamente queríamos mencionar también un par de ejemplos que me gustan de Deep Reinforcement Learning en la industria. Y son estos dos porque esto va más allá de juegos y robótica y demás. Estos son dos ejemplos en donde el problema que se resuelve no tiene en principio que ver con controlar algo que una persona podría controlar. Y es que Facebook tiene estos algoritmos funcionando para enviar notificaciones, las notificaciones que uno recibe en el celular de actualizaciones y demás, las maneja una gente que lo decide o no en función de tratar de maximizar digamos, que uno, no solamente en hacer clic en esa recomendación o esa actualización en particular, sino tratar de maximizar el compromiso a largo plazo. Y después Zynga es una empresa que tiene videojuegos, y esta empresa está usando Reinforcement Learning, Deep Reinforcement Learning, no solo para hacer recomendaciones de sus juegos o para mandar recordatorios de jugar tal o cual juego, sino que además está usándolo para personalizar directamente los juegos, ¿no? La dificultad de los juegos la decide un agente para tratar de que a uno le sea más divertido, y después directamente los niveles en sí también los está personalizando usando estos algoritmos. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta acá llegó. Bueno, muchas gracias a vos, Sergio. Y yo te quería preguntar, además de estos usos que mencionás en la industria, si has tenido la oportunidad de aplicar en algún momento Deep Q Learning y cómo llegaste al paper también. En ethics siempre los consideramos, y hay un par de proyectos en donde estamos indagando y viendo si tiene sentido. ¿Y cómo llegué al paper? Yo lo primero que me crucé fue con la noticia en el 2018 de que había un programa que le ganaba a los mejores jugadores de StarCraft. Y de ahí, a partir de ahí, empecé un poco a leer al respecto. Bien, buenísimo. Acá hay una pregunta de Iván Mindlin. Dice, ¿la complejidad aumenta solamente por la cantidad de acciones o puede incluir el tipo de acción? También el tipo de acción. Esto que yo conté es para acciones discretas. Cuando son acciones continuas, como en el caso de StarCraft, o cuando uno tiene que... Sí, cuando la acción es continua, ya ahí son otros métodos que son un poco más complicados. Pero sí, también la dificultad puede ir por otros lados. Por ejemplo, si, si tu recompensa es ganar un juego y el juego es muy largo y requiere muchísima exploración, la dificultad también puede venir por ese lado. Claro. Y comentabas recién como, bueno, ustedes están evaluando usar este tipo de tecnologías para algunos proyectos. ¿Qué cosas toman en consideración para evaluar si tiene sentido o no? Bueno, primero que, digamos, la acción
que uno toma, que en un sentido es una predicción, influya en el estado que uno, el estado que uno está considerando, ¿no? Si la predicción, si las acciones no tienen consecuencias, ya ahí deja de tener sentido. Así que en principio sería eso. Este, sería, sí, cuando uno quiere, por ejemplo, cuando el objetivo es lograr maximizar algo a largo plazo, en lugar de en el futuro inmediato, ¿no? Eso sí. Buenísimo. Bueno, acá te llegan felicitaciones de Maya Numerowski, cuyo apellido me gustaría tener, es muy apto. Así que bueno, Mal. muchísimas gracias Sergio por estar acá en Basconf. ¿Y dónde te puede seguir la gente? ¿Tenés Twitter o dónde pueden leer más sobre el tema? El código lo voy a subir a mi GitHub, que es Shui, mi nombre y mi letra inicial del nombre y el apellido. Así que todo esto que les conté lo van a poder encontrar ahí. Todavía no lo subí, pero lo voy a subir pronto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos por hoy No, de la ustedes. Vasco. Seguimos mañana a la misma hora de siempre. Chau, chau. Chau, chau.